Hola queridos espectadores. En los últimos días hemos seguido juntos la historia llena de lágrimas, pero también rebosante de humanidad de esa pequeña familia. Maya, la niña inocente y frágil, tuvo que luchar contra una fuerte fiebre en el hospital. La imagen de Huygen abrazando a su hija con las manos temblorosas junto a Ye, ese hombre trabajador y humilde que se esforzaba sin descanso para cubrir cada gasto, conmovió profundamente nuestros corazones. Pero después de tantos días difíciles, finalmente apareció una chispa de esperanza. Maya empezó a recuperarse y pudo volver a la casita llena de calidez, donde la esperan el amor de su madre, el sacrificio silencioso de Ye y una esperanza que nunca se apaga. En aquella cocina sencilla, la cena del reencuentro se convirtió en prueba del poder del cariño capaz de superar cualquier prueba. Sin embargo, ¿será esta felicidad duradera? ¿Será Maya lo bastante fuerte para volver realmente a la escuela para recuperar su niñez llena de risas? Y lo más importante, llegará el día en que de sus pequeños labios brote la palabra papá, borrando todas las distancias y sanando las heridas del corazón. ¿Qué piensan ustedes? ¿Ocurrirá ese milagro? En la habitación del hospital, la luz se reflejaba en el techo blanco, haciendo que el ambiente se volviera aún más asfixiante. Maya yacía allí con el rostro pálido y gotas de sudor resbalando por su frente. Su pequeña mano seguía aferrada con fuerza a la de su madre, como si temiera que al soltarla todo se desvaneciera. Huygen estaba a su lado, los ojos enrojecidos por la falta de sueño, susurrando palabras de consuelo. «Hija mía, eres muy valiente. Solo aguanta un poquito más. Pronto te pondrás bien para volver a la escuela a las risas, y regresaremos a casa». De repente la puerta se abrió suavemente. Una silueta familiar apareció. Era la señorita Tom, la profesora de Maya. En sus manos llevaba una pequeña cesta de frutas y algunos cómics envueltos con cuidado. Su mirada tierna y su voz cálida parecían traer un rayo de luz, disipando la pesadez que cubría la habitación. «Maya, cariño, sigue luchando. En clase tu asiento sigue vacío. Cada día tus compañeros preguntan, ¿cuándo volverá Maya? Todos te extrañamos mucho». Se sentó al lado de la cama y acarició con suavidad el cabello húmedo de sudor de Maya. Aquellas palabras fueron como un arroyo fresco que entraba en el corazón de la niña. Sus ojos cansados se entreabrieron, aunque apenas un poco. Con esfuerzo, Maya intentó sonreír y su manita temblorosa se alzó para apretar la de su maestra. Ese instante hizo que Huygen rompiera en llanto. No podía creer que unas simples palabras de ánimo bastaran para devolverle fuerzas a su hija. Mientras tanto, Ye de pie sentía su pecho agitado como si fuera a estallar. Comprendió que más allá de la familia también existían corazones sinceros que protegían a Maya. Antes de marcharse, la señorita Tom entregó a Huygen. «Deseamos que regrese a clase». Huygen se quedó paralizada. Sus manos temblaban sin saber si aceptar o rechazar. Las lágrimas corrían por sus mejillas, mezcla de emoción y dolor. Ye en silencio cerró con fuerza su mano áspera. En sus ojos brillaba una llama de determinación. Se prometió a sí mismo: «No puedo permitir que Huygen y Maya dependan siempre de la bondad de los demás. Haré todo lo que sea necesario, cueste lo que cueste, para que Maya se recupere. Y un día escucharé de sus labios la palabra papá, el anhelo que he guardado toda mi vida». La puerta se cerró suavemente tras la señorita Tom, dejando a los tres en aquella fría habitación de hospital. Pero ahora, entre lágrimas y el constante sonido del monitor de ritmo cardíaco, tenían algo a lo que aferrarse: la fe en que Maya volvería. No solo a la escuela, sino a una vida llena de risas. La luz de la tarde se derramaba sobre el pasillo del hospital, dorada y cálida como anunciando un nuevo comienzo.
Después de tantos días de angustia, por fin el médico sonrió suavemente y dijo: Maya ya está estable. Puede irse a casa, pero necesitará cuidados especiales. Aquellas palabras fueron como un rayo de sol que rompía la oscuridad. Huyen rompió a llorar mientras abrazaba a su hija. Ye detrás tenía los ojos enrojecidos, pero en su rostro brillaba una gran sonrisa. En ese instante, todo el cansancio, todas las horas de trabajo agotador, parecían desvanecerse. Maya aún estaba débil, su voz áspera, pero sus ojos brillaban intensamente. Susurró apenas audible para su madre: ¿De verdad? Podemos volver a casa, mamá. Extraño tanto mi hogar. Huyen la abrazó con más fuerza, las lágrimas corrían, pero su sonrisa resplandecía. Asintió suavemente: sí, hija. Volvamos a casa. El viejo coche avanzaba despacio al salir del hospital. Ye iba al volante apretando con fuerza mientras miraba por el retrovisor. Allí estaba la pequeña Maya acurrucada en el regazo de su madre. La luz de la tarde iluminaba su rostro cansado, reflejando una felicidad sencilla pero profunda. Cuando la puerta de madera se abrió, la casa se llenó de vida como nunca antes. Bibi, el perro fiel, ladraba y corría hacia Maya, rodeándole las piernas como si celebrara la vuelta de su dueña. El olor a bambú nuevo en la cocina, el aroma de la tierra húmeda tras la lluvia en el jardín. Todo parecía envolverlos y consolarlos después de la tormenta. Maya entró lentamente observando cada rincón familiar con ojos muy abiertos. Sonrió, los labios aún temblorosos pero llenos de alegría. Extrañaba este lugar. Mi cama, el sonido de mamá cocinando, incluso el olor de la ropa de papá Ye. Las palabras la dejaron sin aliento a Huyen, y Ye apartó la mirada para ocultar una lágrima ardiente. No podía creer que aquella niña que había estado inmóvil en una cama de hospital ahora pudiera sonreír y recordar con tanto cariño esas pequeñas cosas. Esa noche en la sencilla cocina, una olla de arroz con leche burbujeaba suavemente. Los tres se sentaron alrededor de la mesa de madera. Maya abrazaba con fuerza el osito de peluche que Ye le había regalado. Sus ojos brillaban mientras escuchaba el viento colarse por las rendijas y los ladridos de Bibi en el patio. Para ella, todos esos sonidos eran la melodía más dulce de su hogar. Ye en silencio contemplaba a madre e hija. Sentía una paz inmensa. Y en medio de aquella felicidad, un deseo secreto ardía con más fuerza que nunca, con que algún día Maya me llame papá. Todo sacrificio, todo esfuerzo habrá valido la pena. Afuera la luna nueva comenzaba a elevarse, bañando con su luz suave el techo de la casa aún perfumada de cal fresca. Esa casa ya no era solo un refugio, era un verdadero hogar lleno de amor, donde nacía una nueva esperanza después de la tormenta. Después de tantos días grises en el hospital, la risa suave de Maya resonó en la cocina familiar, y el corazón de Ye y Huyen se llenó de emoción. Ye se apresuraba a encender el fogón. Las llamas iluminaban su rostro curtido, pero reflejaban una alegría indescriptible. Se remangó las mangas y sacó del armario un manojo de verduras aún húmedas de rocío y unos peces del campo que había atrapado el día anterior. Era la sopa de pescado con verduras, el plato que Maya siempre pedía con insistencia cada vez que volvía de la escuela. El aroma sencillo se extendía por toda la casa, mezclándose con el olor del bambú recién cortado y el crepitar del fuego, creando una melodía de felicidad. Ye removía suavemente la sopa con una sonrisa en los labios. En su mente la imagen de Maya comiendo con gusto, riendo con los ojos entrecerrados, porque estaba disfrutando de su comida favorita. Era la recompensa más valiosa después de tantos días de agotamiento. En un rincón de la casa, Huyen abrazaba fuerte a Maya. La niña estaba más delgada que antes, pero sus ojos brillaban y hablaba sin parar sobre lo feliz que se sentía de volver a casa, de oler el humo del fogón y escuchar los ladridos de Bibi en el patio.
Huyen sonreía mientras acariciaba el cabello suave de su hija conmovida hasta lo más profundo. Su mirada se posó en la espalda de Ye en la cocina, ese hombre trabajador de hombros delgados pero firmes, que ahora probaba con cuidado cada cucharada de sopa. Ella pensó en silencio. Ojalá él pudiera quedarse aquí para siempre cocinando para nosotras, compartiendo alegrías y penas. Ojalá pudiera ser el refugio seguro en el que descansar toda mi vida. En ese momento todas las distancias parecían desvanecerse. Ya no era el extraño trabajador, ya no era solo el tío Ye. Se había convertido en una parte indispensable de aquella pequeña familia. Cuando la sopa humeante fue puesta en la mesa, Maya exclamó emocionada con los ojos brillantes: «¡Es mi plato favorito! ¡Gracias, tío Ye!». Ye se quedó quieto un segundo y luego sonrió con ternura, acariciando suavemente la cabeza de Maya. Esa sonrisa estaba llena de una felicidad sencilla y de un deseo profundo que nunca se apagaba. Que algún día de aquellos labios pequeños, en lugar de tío, saliera la palabra sagrada papá. Afuera la luna creciente iluminaba suavemente el porche y la brisa movía las ramas de bambú que crujían levemente. Dentro de la pequeña casa, aquella cena no era solo una comida de bienvenida, sino también una promesa silenciosa, la promesa de un hogar donde el amor fuera lo bastante fuerte como para curar todas las heridas.